Imagina que la economía es un coche. Según los economistas clásicos, si los dejas solos, eventualmente encontrará su camino y avanzará sin problemas. Pero según John Maynard Keynes, no estaba tan convencido. Él veía el coche de la economía como algo que en ciertos momentos se quedaba atascado en el barro y necesitaba como ese pequeño empujón para seguir adelante. Keynes propuso que en tiempos de crisis, cuando la gente tenía miedo de gastar y las empresas de invertir, el gobierno debería intervenir en eso. ¿Y pues cómo? Inyectando dinero en la economía a través del gasto público y reduciendo impuestos para estimular el consumo y la inversión. Así pues más personas tendrían tanto empleo, el dinero circularía y el motor económico volvería a funcionar. Pero Keynes no decía que el gobierno debía gastar sin control pues para siempre. Cuando la economía estuviera en marcha nuevamente, el Estado debía reducir su intervención y dejar que el coche siguiera su camino por sí solo. Esta teoría revolucionó la economía y fue clave para salir de esa gran depresión que se vivía entre los años 30. Aún hoy los gobiernos la aplican en tiempos de crisis, demostrando que a veces un buen empujón es justo lo que El marxismo. El marxismo es una teoría socioeconómica y política desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. Ofrece un marco crítico para analizar la sociedad, la historia y la economía. En su núcleo, el marxismo busca comprender y transformar las relaciones de poder y las desigualdades inherentes al sistema capitalista. Algunos de sus conceptos fundamentales son el materialismo histórico, que es la base del marxismo. Sostiene que las condiciones materiales, es decir, las relaciones y fuerzas de producción, son el factor determinante de la configuración de la historia y la sociedad. También luchas de clases. Identifica la lucha entre la burguesía, la clase capitalista propietaria de los medios de producción, y el proletariado, la clase trabajadora que vende su esfuerzo de trabajo, como el motor de la historia. Alineación. Marx describió cómo el capitalismo aliena a los trabajadores de su trabajo, de los productos que crean, de sus compañeros de trabajo y de su propio potencial humano. Comunismo. El objeto final del marxismo es una sociedad comunista sin clases, sin Estado, sin propiedad privada, donde los medios de producción sean de propiedad colectiva. Su impacto histórico ha tenido un profundo impacto en la historia mundial. Inspiró las revoluciones y movimientos sociales en el siglo XX, como la Revolución Rusa y la Revolución China, que buscaban establecer los estados socialistas, y también influyó en movimientos de liberación nacional y luchas por los derechos civiles en todo el mundo. Se puede concluir que el marxismo, con su análisis crítico del capitalismo y su visión de una sociedad más justa e igualitaria, sigue siendo una teoría relevante y poderosa, aunque sus predicciones no se han cumplido por completo. Sus conceptos y análisis. La escuela neoclásica es una forma de pensar sobre la economía que se centra en cómo las personas toman decisiones para maximizar su bienestar. Imagina que eres un comprador en un mercado. La economía neoclásica analiza cómo decides qué comprar, teniendo en cuenta tus gustos, el precio de los productos y tu presupuesto. Asume que las personas toman decisiones lógicas y racionales para obtener el mayor beneficio posible. El valor de un bien o servicio se basa en la satisfacción adicional, es decir, esa utilidad que proporciona al consumidor. Por ejemplo, el primer vaso de agua en un día caluroso tiene mucha utilidad, pero el décimo vaso puede tener muy poca. Los precios se determinan por la interacción entre la oferta y la demanda. Y también se cree que los mercados tienden a funcionar de manera eficiente, asignando los recursos de la mejor manera posible. En conclusión, podemos decir que la escuela neoclásica ve la economía como un sistema donde las decisiones individuales, que se basan en la búsqueda de la máxima satisfacción, determinan cómo se asignan los recursos y se fijan los precios. Es muy importante entender que la economía neoclásica ha sido muy influyente y sigue siendo la base de gran parte del pensamiento económico actual. Sus ideas se utilizan para analizar una amplia gama de temas, desde el comportamiento del consumidor hasta la política económica. Hablando de comparaciones y contrastes entre teorías de investigación, las teorías de investigación tienen en común que buscan generar conocimiento
y usan metodologías sistemáticas que parten de una concepción sobre la realidad. Sin embargo, se diferencian en varios aspectos. El positivismo, que usa métodos cuantitativos, busca explicar y predecir fenómenos de manera objetiva. El investigador es neutral. El interpretativismo, que se basa en métodos cualitativos para comprender experiencias y significados. El investigador se involucra en el contexto. El crítico, esto utiliza enfoques mixtos y analiza estructuras de poder con el objetivo de transformar la realidad social. Esto quiere decir, bueno, en resumen, mientras el positivismo mide y explica, el interpretativismo comprende y el enfoque crítico busca el cambio. La lección depende pues del propósito del investigador o pues bueno, de la investigación.